sobre el tapete y es una reiteración, está el tema de las pruebas nacionales. Cada vez que se produce este sistema de evaluación del sistema de educación superior, valga la redundancia, siempre hay opiniones divergentes. En esta oportunidad, el ex secretario de Educación, Melanio Paredes, dio unas declaraciones diciendo que eso debiera suprimirse completamente, puesto que no agrega valor ninguno al sistema. Para comentar esta y otras informaciones respecto a educación, nos acompaña Jacqueline Malagón, que es ministra de Educación en un periodo sumamente importante, lo fue, para el despegue que ha tenido la educación superior. Gracias por acompañarnos y empezamos tu opinión sobre las pruebas nacionales frente a esas declaraciones del ex ministro Melanio Paredes, de que lo mejor que hace el sistema es abolirlas. Gracias, Rafael. Gracias, Juan Bolívar, por esta oportunidad. Realmente yo difiero de las opiniones que se han vertido, no solamente el exministro, sino otras voces, porque tú debes recordar, Rafael, porque tú fuiste parte de la comisión de asesores de mi gestión, que decidimos en conjunto y por consenso crear las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales ¿Eso fue en qué periodo? Usted fue 92, ministra en el año 91, 95. Al 95. Y las pruebas nacionales empezaron en el 1992. Fue el periodo también que se aprobó el plan, el primer plan El plan decenal fue producto del trabajo nuestro también. Y las pruebas nacionales, yo quisiera hablar en un lenguaje muy sencillo para que el pueblo que nos ve lo entienda. Es un control de calidad. Es una evaluación que te da un indicio de cómo va la calidad de la educación. En aquel entonces, en los años 80, no se hablaba de calidad de la educación, Juan Bolívar, Rafael. Se hablaba de educación y la educación iba por su derrotero. Bueno, ¿y qué derrotero? Finales de los 80, por ahí por el 89 y 90. Ahí fue empezó la crisis. Educación llegó a ejecutar apenas el 20 y pico % del presupuesto que le daban. Que era exiguo. Que era exiguo y se quedaba la mayoría, se iba por otro lado. Sí, si Dilma Rousseff hubiera estado en Santo Domingo en ese entonces, le hubieran hecho el impeachment, porque yo recuerdo que yo me enteraba por los periódicos, que del presupuesto exiguo de educación le transferían 300 millones a Fuerzas Armadas, 500 millones a obras públicas. Creo que hubo un año que ejecutaron el 23% del presupuesto. No, pero tú sabes lo que yo hice en ese entonces. Bueno, ese era el periodo que no había ni borradores ni tiza en las escuelas públicas. Sí, pero déjame decirte, Rafael lo va a recordar, nos tiramos a la calle en los organismos internacionales y en los países amigos y nosotros levantamos mucho dinero, se hicieron muchas cosas con la ayuda internacional. Y aquí fuñíamos muchísimo, 1 más 1 con eso. Bueno, yo vine muchas veces, pero yo no me sentí que nunca me fuñía. Bueno. Pero volviendo a las pruebas nacionales, fíjate, la evaluación es inherente a un proceso educativo. Hoy en día existen pruebas internacionales de gran prestigio. En el caso de República Dominicana, nosotros hemos participado en las pruebas regionales de la calidad de la educación que desde Chile se organizan para toda América Latina. La primera vez que participamos, quedamos no en el último lugar, quedamos en el sótano del último lugar, con una calificación que realmente fue vergonzosa. Fuimos luego, 3 años después, porque se hacen cada 3 años, y la tercera se llamó TERCE, Tercera Evaluación Regional de la Calidad Educativa. Y seguimos en el último lugar, pero con una brecha más pequeña. Por lo tanto, eso fue un éxito. La calificación... Seguíamos en el último lugar, pero con menos distancia del penúltimo. Del penúltimo. Y podemos decir que sí, que eso fue un avance, ¿no? Pero las pruebas nacionales, si nosotros vamos a pruebas... el último, ¿es el último? Ese fue el último, no, eso fue el último. Ahora fuimos a PISA, pero no tenemos las calificaciones de PISA. Yo era de las que estaba en contra de ir a PISA. O sea que todavía en esa calificación nosotros seguimos en el último lugar, nada más que no tan hondo, no en el sótano, sino en el último lugar. Bueno, yo no sé cómo vamos a quedar en PISA, donde participan 55, 60 naciones, de las más desarrolladas en el campo de la educación, donde cada vez que la celebran, Shanghái,
Singapur, Finlandia, Hong Kong, Taiwán, Japón, son los que están a la vanguardia. Y con unas calificaciones increíbles. Las organiza la OCDE, que la OCDE ha trabajado con nosotros aquí en los dos ministerios y en el Infotep. Sí. Yo he participado en innumerables reuniones con los técnicos, los especialistas, los consultores de la OCDE, hablando del tema calidad de la educación. Hay documentos muy buenos que tenemos, que unos los observan más que otros y que algunos de nosotros los tenemos presentes para el trabajo que realizamos. Este año las pruebas nacionales son 366.500 estudiantes en total, de los cuales prácticamente 50-50 son 182.900 los de básica, básica hoy primaria, octavo grado, que ahora le llamamos primaria, sí. Básica y modalidad de adultos. Y luego la secundaria, el bachillerato, las pruebas empiezan hoy. Yo voy ahorita a la calle a visitar centros y también tenemos 182.000 estudiantes. Se hacen en las 18 regionales en todo el país. Pero además de eso, esas pruebas tienen un valor para pasar de curso, sí, como le llama la gente. Pero cuando nosotros las creamos, Rafael, nosotros las creamos con un 50% del valor de la calificación final. A lo largo de varios años, después que nosotros salimos del ministerio, fue disminuido ese por ciento al 30%, pero sí tenían que pasarlo. O sea, valen un 30% de las notas, pero en ese 30% hay una calificación mínima para aprobar las pruebas nacionales. ¿Y cuál es la mínima en el caso de las pruebas nacionales? Creo que 21 puntos. 21 puntos de 30. De 30. Ah, de 30. 21 de 30. Si no lo han cambiado. Porque el estudiante llega con la posibilidad de ir a la prueba nacional y ya acumulado una buena cantidad de puntos en el colegio, o exacto, en su centro. Sí, que le llaman la nota que él trae, la nota de presentación. Que puede ser hasta un 70. Que puede ser hasta un 70, que equivale a un 100. Sí. Que equivale a un 100. Pero si él no saca el mínimo de aunque pasar, tenga 70. Aunque tenga exacto, 70. Aunque tiene tenga que 70 sacar de 70. 70 de 70. Tiene que sacar, sacar un mínimo de los 30. De los 30. ¿Y de ese 30 cuánto tiene que sacar mínimo? Alrededor de 21. O sea, las 2/3 partes. Vamos sí, yo no le he preguntado a la doctora Shecker, que es quien dirige la dirección de evaluación en el ministerio, 70, pero es alrededor de 21. 70%. ¿Qué pasa, Juan Bolívar? Yo me acuerdo cuando nosotros los creamos, en el tercer año creo que fue, Rafael, que supimos de un fraude. Lo supimos el día antes de la prueba de matemáticas. Nos reunimos de urgencia, tú recuerdas, Radamés, Ramón Morrison, Juan Tomás, Arelis, Gustavo Tavares, todos los que formaban parte de la comisión que dirigía el ministerio junto conmigo. Y localizamos a la persona que había hecho el fraude, se cambió la prueba en 4 horas, y se dio la prueba y no hubo problema. Y metimos preso al muchacho, lo localizamos y lo metimos preso por el fraude que había hecho. Había dado las pruebas, las había vendido y estaban en la calle. Yo me encontré después de eso con muchos padres que me decían, esto es una barbaridad, las pruebas nacionales, lo que me cuestan. Digo, ¿por qué le cuestan? Oh, porque tengo que darle a mi hijo para que compre los resultados. Digo, pero espérese, ¿eso usted cree que invalida o hace ilegítimas las pruebas? Ahí lo que está diciendo es que el fraude no lo hace su hijo, lo hace usted. Porque si usted le da dinero a su hijo para comprar los resultados de las pruebas nacionales, a quien hay que llamarle la atención, por no decir meterlo preso, es al padre. Es al padre. Pero aquí no hay una cultura, estamos creándola, pero no hay cultura de educación desde el seno de la familia hasta los más altos estamentos de la sociedad. Las pruebas nacionales a lo largo de los años han ido, en algunos casos, deteriorándose, en otros casos han ido fortaleciéndose. ¿A qué yo le llamo deteriorándose? Cuando nosotros las creamos, los padres recibían cada familia, de cada niño, un informe automatizado, lo tiraban a una computadora, según el lector óptico, encontraba las preguntas y las respuestas equivocadas, y le decía, en matemáticas su hijo tiene tales deficiencias, en sociales tienes tales, en naturales tienes tales y en lengua española tienes tales.
y la familia sabía las condiciones académicas de su hijo. Pero además esa información iba a la escuela. Sí. Y en la escuela tenían que para el próximo año escolar de ese mismo nivel fortalecer lo que había salido como debilidad en las pruebas de ese año. Eso se hizo durante varios años. Por razones de presupuesto, lamentablemente, Juan Bolívar, se dejó de hacer muchas de esas acciones. Ansel me decía en estos días que es una profesional con un doctorado en evaluación, una carta cabal. El ministerio se da el lujo de tenerla. Ansel Sheker. Para el ministerio es un lujo tener a Ansel Sheker en las pruebas nacionales. Y ella me decía, Jacqueline, lo que pasa es que en el país, cuando se ponen el termómetro y da fiebre, no aceptan el diagnóstico, sino que botan el termómetro. Es una expresión de ella que yo la veo muy valiosa. Cuando ella manda a las escuelas los resultados de este año, para que el año que viene sean fortalecidos, desde la dirección de distrito, dirección regional, escuela, o regional, distrito y escuela, no le hacen caso. ¿Pero por qué es que no le hacen caso, Juan Bolívar Rafael? Es porque no hay una dirección comprometida con la calidad de la educación. No hay vocación ni en los directores ni en los maestros, en términos generales. Hay excepciones que son un ejemplo. Bueno, en un sistema tan amplio debe haber más que excepciones, un porcentaje. Sí, yo te diría que quizás si fuera a cuantificarlo y dicho así, en porcentaje. En porcentaje, el 30 o el 40% de los profesores deben ser muy buenos y de los directores es algo más igual. Que excepciones, pero es la menos de la mitad. Pero es menos de la mitad. El problema de la educación dominicana no radica en que las pruebas sean o no buenas. Las pruebas son legítimas, las pruebas son válidas. Ahora el Ministerio de Educación Superior, junto con el Ministerio de Educación y el INAFOCAN, están ya en la fase final, para empezar ahora en agosto, la nueva normativa de la formación docente. Pero la nueva normativa de la formación docente no solamente reconoce la validez de las pruebas nacionales de cuarto año de bachillerato y de octavo, porque el que coge cuarto tiene que tener las de octavo, sino que tiene el POMA, que lo creó doña Ligia hace 8 o 9 años. Un español casado con una dominicana desde España es el que elabora esa prueba. Pero además de eso ahora, ese grupo que está diseñando las normativas está creando la prueba de español y matemática, que son las áreas más deficientes y de mayor impacto en la educación de un niño, que van a ser pruebas requeridas para entrar a la escuela de pedagogía. Hay 26, 27 universidades que tienen escuela de pedagogía. Las universidades que no cumplan con la normativa pierden el derecho a tener su escuela de pedagogía. Y sobre todo pierden el derecho al financiamiento que el Ministerio de Educación, a través de INAFOCAM, le está dando a la formación docente. Yo no entiendo la objeción, porque uno ha sido profesor, yo en la universidad, pero uno tenía muchos elementos de evaluación. Empezamos por la asistencia, las pruebas parciales, los trabajos individuales o de grupo. De grupo o individuales o de grupo. También todavía quedaban otros elementos de evaluación y una prueba final, que equivale en este caso sería, cada una de esas cosas tenía su... Todos los elementos que tú mencionas son parte de la nota de presentación. Por eso la presentación hasta sería 70. La prueba, bueno, la asistencia no, pero la asistencia es un elemento. Sí, la asistencia también influye. es parte de la presentación. Igual que las pruebas parciales, las lecturas también estaban aparte calificadas y la prueba final. Pero yo no entiendo por qué la objeción a la prueba final, que en este caso para los dos ciclos, al término del ciclo primario y el de la secundaria, es una evaluación final, que no es solamente eso, porque si fuera solo eso, tú dirías, bueno, es que eso anula todos los progresos que pudo haber tenido, pero es una parte del final. Sí, ¿En qué que fundamentan la objeción? Mira, yo recuerdo... A las pruebas nacionales, en que se queman mucho. Yo recuerdo
ministros. ¿Qué se queman ahora mismo? Las últimas veces. ¿Qué porcentaje? Alrededor de la mitad, 60%. Sí, ese es el problema. Bueno, Pues digamos, ese es el problema, pero no es el problema, no es la prueba, sino, como tú La decías, baja, que el viene bajo con mala rendimiento, calidad. el pobre desempeño. Sí. Pero es que la prueba no solamente evalúa al estudiante. No, eso te iba a La decir. prueba está haciendo una rendición de cuentas para el rendimiento y desempeño del sistema, profesor del maestro. en Y el del aula sistema, de En el todo el aula y sistema. del sistema. y del sistema. Ese estudiante, el profesor y el sistema. Exacto. Lo único que los datos no se utilizan para retroalimentar y mejorar. sino- Bueno, este año me dijo Ansel, yo soy supervisora especial de pruebas nacionales. Todos los años salgo a la calle a defender con mi vida la legitimidad, la validez y la necesidad de las pruebas nacionales. Y ahora estoy sumamente contenta, sumamente satisfecha con el hecho de que están poniéndose más pruebas para entrar a la escuela de pedagogía. Porque repito, el problema de la educación dominicana es la mala formación docente. Bueno, ¿dónde que está el problema más grave? ¿En las pruebas nacionales del 8º grado o en la del bachillerato? Es más grave en la de bachillerato. Porque se acumulan las deficiencias más años. Sí, porque la de primera bachillerato- es los primeros 8 años y la segunda es 12 años. Sí. Entonces el problema consiste ciertamente en que vamos a considerar las objeciones. ¿Pudiera influir eso en el hecho de que un alto porcentaje de los estudiantes de la secundaria no pasan de ahí de la secundaria, que cuando fracasan en las pruebas nacionales desertan? ¿Puede ser ese Bueno, uno de los las elementos? pruebas nacionales le da 3 convocatorias. Exacto. En la primera convocatoria pasa el 50, en lo mejor de los casos el 60%. En la segunda convocatoria, que es para los que quedan reprobados en la primera, tienen oportunidad, estudian, repasan, van a clínica y pasa quizás más de la mitad. Todavía queda un remanente que va a la tercera convocatoria que se hace en noviembre. Una última oportunidad. Ya si se quemaron Ahí ya. se quemaron y no pueden entrar a la universidad. Porque no hay universidad dominicana que reconozca a un bachiller que no haya pasado la prueba nacional. Bien, pero hay una realidad, que la mitad de los estudiantes nada más llegan hasta terminar la secundaria. Sí, la baja es muy Ahí alta. es la gran Es muy deserción, alta. es ahí donde empieza. Pero tú sabes lo que yo creo, y esta es una experiencia de solo 57 años que llevo en Nada educación. más. 57 años dedicada mañana, tarde y noche, 7 días a la semana a trabajar educación desde muchísimas ópticas. Porque trabajo no solamente en la K12, sino trabajo en la universitaria y muchísimas otras modalidades de educación. Yo creo... No exagere, porque yo sé que usted sale mucho del país y da su vuelta por allá. Pero siempre con motivo de educación. A veces a ver a los nietos en Por graduaciones. California, que A ver a tiene los nietos en nietos. graduaciones. Pero, Juan Bolívar, si nosotros tomamos en cuenta que se dice que el bachiller no sabe hacer nada, eso es un decir del país, y tú tomas la educación técnico-profesional, que desde 8º curso habilita para una carrera o un oficio. En Chile hace 4 o 5 meses y en Argentina hace un mes, se realizaron unos congresos para valorar la educación técnico-profesional y salió más valorada que la educación universitaria en términos de aporte al desarrollo económico. Pero El instituto... suele ser así. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional de la República Dominicana, del cual yo fui fundadora hace 36 años, solamente 37 años, y participé en sus primeras 2 periodos de junta de directores, y hoy soy asesora desde hace muchos años del instituto, del El Infotep. Infotep. El Infotep. El aporte del Infotep al desarrollo económico y social es inconmensurable, porque no solamente los habilita para el trabajo, se insertan en un trabajo, en un sector productivo, o se hacen emprendedores. Y cuando son ellos los que quieren emprender un negocio, el Infotep también los prepara como emprendedores. Sí. ¿Qué Pero es lo pasa que más aleja? Es limitado el alcance del Infotep en términos numéricos. Numérico, ¿tú sabes cuántos estudiantes se van a atender este año, en el ¿Cuánto? 2016? ¿Cuánto? Sobre 600,000 estudiantes. Sí.
nosotros le llamamos participantes, 600 y pico mil, Sí. con un presupuesto que recibe muy poco del gobierno, que lo están pagando los empresarios, Pero el eso, 1% de la nómina. ¿Cuánto tiempo van a recibir esos 600.000, digamos, de formación técnica? Hasta un año. Sí. Los programas van desde 2, 3, 4, 5 semanas para actualización ¿Y por hasta un qué año sigue para siendo carrera. tan deficiente entonces la formación técnico profesional en el país? Yo no encuentro que la formación ser técnico profesional sea adelantado. deficiente. No. Si tú la comparas con lo que resulta de un bachillerato, Pero está de habilitado para el trabajo, ¿eh? ¿Están habilitados? Para el trabajo, claro. Ya que- La gran mayoría de los egresados de los programas del Infotep, sin ser tan de inmediato, mejoran su calidad de vida, se alejan de la delincuencia, de la criminalidad. El director del Infotep, que apenas tiene 1 año y pico, 2 años en el cargo, el licenciado Rafael Bueno, Ovalle, Rafael Ovalle de aquí, de este programa. es de aquí, de este programa. Rafael está haciendo una labor titánica, titánica. Está reconstruyendo edificios, está habilitando talleres, ahora está comprando Bueno, pero en 100 talleres reconstrucción de móviles. edificios y eso ahí nosotros somos campeones. El Bueno, asunto es, no, el pero no asunto lo es la digo, calidad. no lo digo por la construcción No de los digo edificios, que lo que sino no- por que allí no lo habilitar, hagan, pero- sino por habilitar nuevas áreas. Sí. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana se han hecho unos talleres y unas aulas maravillosas. En Santiago la industria de calzado depende de la formación completa de sus técnicos en lo que hace el Infotep. En el turismo, tú tomas la parte este del país y de qué institución depende la formación de los recursos humanos para el turismo en todas sus variantes, del Infotep. Sí. Tú vas a Bávaro o vas a Punta Cana, donde yo tengo la oportunidad de visitar con cierta frecuencia, y yo me quedo maravillada porque no es solamente el mozo que tiene la cultura del servicio de calidad, no es solamente el recepcionista del hotel, no es solamente el que hace la animación con la calidad que la hacen. Es que tú vas al supermercado, tú vas a la tienda y han pasado por formaciones en el Infotep. Entonces tienen lo que nosotros llamamos trabajar hacia la excelencia. Y el Infotep lo promueve. Estamos hablando de pruebas nacionales, pero caímos en el Infotep. El Infotep lo promueve premiando con los premios a la excelencia los centros operativos, que son 290, que trabajan con el Infotep, que dan sus cursos y programas, y el premio a la excelencia del docente. Y prepara al docente especializado. Nosotros en educación, volvamos a las pruebas, estamos haciendo grandes esfuerzos por capacitar, actualizar, mejorar la calificación del docente. Pero todavía estamos un poco retrasados. Jacqueline, vista la experiencia de las pruebas nacionales, las objeciones que se le han hecho, ¿cuáles a tu juicio serían medidas necesarias para fortalecerla? Porque muchas veces la crítica es que desaparezcan. Nadie dice, bueno, vamos a enderezarla. Vamos a enderezarla. ¿Cuáles serían algunas de las cosas que se perdieron? Habrá que rescatarlas. Precisamente, tú recuerdas lo que ya mencioné de cómo informábamos a las familias. Sí. Pero lo más importante, además de que la familia sepa cuál es la debilidad académica de su hijo, para que estimule el estudio, el repaso, si tiene que ir a clínicas, si tiene que ir a tutores, es que la escuela sepa dónde falló. Exacto. Y eso lo está haciendo el ministerio, lo está identificando, lo está reportando a la regional, al distrito y a la escuela. Bueno. Pero están haciendo en muchos casos caso omiso de esos resultados. Y si no toman, si no toman en cuenta cuáles fueron las debilidades en cualesquiera de las 4 áreas que se examinan, es muy difícil que mejore para el próximo año las pruebas nacionales. Yo te aseguro a ti, y estoy envuelta en 2 escuelas, en 2 colegios de 2 años a 12º grado, a último año de bachillerato, que los resultados de las pruebas, las instrucciones son buscarlos. Que el distrito le diga cómo hicieron esos muchachos, en qué fallaron. Y en esos colegios, Juan Bolívar, en esos colegios se está trabajando la debilidad que acusó el muchacho en el año anterior.
Y las notas del próximo año, como grupo, son mucho mejores. En el Este y en Bonao, las calificaciones de esos dos colegios están en el tope de esas Pero regionales. esos son algunos colegios. Bueno, yo Bueno, tengo es que que hacen decirte uso- la experiencia, pero yo voy a escuelas públicas que me llaman para que le hable a los profesores, para que los ayude con esto, que quieren conseguir entrenamiento especializado, doy charlas, y en esos colegios hay una cultura de trabajar hacia la calidad, de trabajar hacia la excelencia. En la Universidad Central del Este, no puedo dejar de mencionarlo, la Escuela de Pedagogía está en una ebullición, en un volcán, revolucionando todas sus estructuras, con una universidad extranjera que desde hace 3 años viene asesorando en cómo mejorar, porque sabíamos que la normativa Bueno, venía. pero hemos avanzado con la aplicación del 4%, ya no podemos decir que no hay financiamiento. Durante muchos años esa fue una pelea aquí de nosotros y de una buena parte de la sociedad. El 4% viene de nuestra época, Sí, de la ley que nosotros dicho sea de paso, redactamos. los que resistían, La dejamos en el 95 listo y la promulgaron en el 97. dicho sea de paso, muchos de los que resistían eso y nos consideraban a nosotros radicales y se reían de nosotros y de todo lo que levantábamos paraguas amarillos, ahora consideran que esa es su gran obra. Y entonces yo digo, bueno, pero tienen que agradecérnosla a nosotros, ¿no? Claro. Bueno, algo Juan de eso Bolívar, debe haber. algo 4 bueno, años. Algo bueno para este año es 4 años con la inversión. Vamos a ver, se ha avanzado mucho en la construcción de aulas, que era una deficiencia. 600 y pico de Ok. colegios, de escuelas que son palacios escolares. Ok. El problema ahora es cómo lograr mejorar la calidad de la educación. El ministro acaba de anunciar, cosa que si lo veo le doy un abrazo, Ujú. que este es el año de la formación docente. El esfuerzo que ha hecho el gobierno desde ¿Este esas año tres está instancias. ocurriendo? Este año es el año escolar. Ah, el año escolar. El año escolar que viene. Es el año Porque de este año la estadística no lo indica. Ya llegamos a la mitad del año. Ya pasamos de la mitad. No, a partir de agosto es el año de la formación docente. Y déjame decirte que no solo van a financiar la formación en las universidades, le van a dar un incentivo al estudiante de pedagogía que pasa las pruebas y al que no las pasa, o sea, si pasa el bachillerato y pasa el POMA, pero no pasa la de matemática y lengua española, se le va a dar una oportunidad de un propedéutico que debe organizar la universidad para, no sé si son 4 o 6 meses, en varios meses, ese estudiante nivelarlo y que pueda entrar a pedagogía. Y si no se nivela, no entra a pedagogía. Y O tenemos sea que ya pedagogía no es donde los que no eran, los que no servían para abogados, para ingenieros, para médicos. Ya no. ahora tienen que probar que sirve para En la algo. UAS un tiempo le decían, estudia pedagogía o periodismo, comunicación. Lamentablemente iba a pedagogía, o quizás todavía va a pedagogía, aquel que no es aceptado en ninguna otra escuela. Eso. En Finlandia, en Shanghái, en los países más desarrollados, fíjate que no menciona Estados Unidos, que tiene un problema de calidad educativa muy seria. Y digo en relación a Finlandia y a otros países Bueno, desarrollados. en relación a Finlandia y otros países, el mejor estudiante de bachillerato es el que va a ser docente. Y no es por un salario, ¿eh? El problema no es que le paguen más o le paguen menos. El problema es que es una profesión digna, respetada en la sociedad. Cuando yo me eduqué y cuando ustedes se educaron, los profesores, ¿quiénes eran? Son los nombres de calles en Santo Domingo, en Santiago, en San Pedro, en La Vega. Eran educadores ejemplares que trabajaban por miserias de pesos, pero no les importaba la miseria que ganaban, era la vocación que tenían. Era el amor de transmitir un conocimiento, permitiendo que sucediera un aprendizaje, porque la enseñanza no tiene sentido si no hay aprendizaje. El propósito de la educación no es enseñar, el propósito de la educación es aprender. Y si los niños no aprenden, no importa cuán buena sea la enseñanza falló. Y en la época nuestra, digo, yo no tengo palabras para exaltar las figuras que en el colegio y que en la universidad, yo fui de la primera promoción de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y nosotros fuimos educados, formados
en pedagogía por monumentos intelectuales de la pedagogía mundial. Bueno, Jacqueline, no, con la tanda extendida que hay más horas, una de las críticas es que en muchos lugares realmente no se está aprovechando ese tiempo. No tendría que hacerse un gran esfuerzo para incorporar más formación, por ejemplo, de manualidad, de cuestiones ya de, digamos, pretécnicas en la primaria, en las artes, educación física mayor, más generalizada la educación física, más consistente. Se está haciendo algo de eso, o quizás mucho de eso. Lo que no quizás se está haciendo es aumentar las horas de enseñanza de las asignaturas básicas. Nosotros Tampoco se ha hecho eso. Están en proceso. Ahora hay una investigación que yo conozco y porque lo de las artes y cosas necesita profesores. Por ejemplo, yo sé que hay muchos lugares donde no hay un profesor de arte. Música. O de música. O de música. Pero para eso se supone que pero Juan, lo más importante es agregarle 1 o 2 horas de matemáticas. Por eso, 1 o 2 para horas de eso se española. supone que sí hay profesores. No, que yo Aunque sepa, no tenga la calidad, no se ha iniciado, pero sé que está en la agenda del ministro. Eso sí lo sé, porque están con la revisión curricular que se está haciendo ahora, que ya terminaron la básica o la primaria y están trabajando la secundaria. Ahora, ¿cuál es el problema del egresado de bachillerato? ¿Por qué yo digo que hay que fortalecer con más horas de clase los programas de las áreas básicas? Porque la matemática te enseña a pensar. A pensar, claro. Te enseña la lógica. Tú me preguntas a mí los teoremas o me preguntas las ecuaciones. Yo sacaba 100 en matemática, lo digo con orgullo, y yo no me acuerdo de ninguna. Pero ¿qué dice Albert Einstein? La educación es lo que queda cuando se te olvida lo que la escuela nos enseña. O sea, yo soy educada, pero yo no me acuerdo del 90% de la escuela me enseñó. ¿Pero qué me enseñó? Me enseñó a comunicarme. A pensar. Me enseñó a pensar. A razonar. Me enseñó a razonar. Lógica. Me enseñó a escribir. Me enseñó el pasado de mi país y del mundo. Me enseñó de dónde viene la ciencia. En la ciencia no es enseñar qué, es enseñar por qué y cómo. Hoy en día está sobre el tapete en Estados Unidos, salió el 16 de junio en la revista The Economist, un artículo que se llama Good Teachers, buenos profesores. Me lo mandó el benefactor que nosotros tenemos en la Universidad Central del Este, que desde una universidad americana está financiando los programas de renovación de la Universidad Central del Este. Bueno, pues yo quiero que tú sepas que ese artículo analiza toda la problemática de la formación de buenos maestros. Yo se lo he mandado a todo el que tengo su dirección electrónica que le interese el tema. Y en el caso de la universidad y en el caso del Infotep y en el caso de otras instituciones donde yo participo y quiero ir a la Oficina de Cooperación Internacional de la OSI, que yo dependo de esa oficina en el Ministerio de Educación, precisamente para que el artículo sea traducido y sea divulgado. Ahí te dice dónde está el meollo de la formación docente, dicho de una manera sucinta en 4 páginas de la revista. ¿Y por qué sacan eso en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos están gritando por calidad educativa, Juan Bolívar. En todas partes del mundo, en los países que están a la vanguardia, en PISA, por ejemplo, su problema es continuar creciendo. Pero los que no están a la vanguardia en PISA es iniciar un ascenso en la calidad educativa. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos. Pero en Estados Unidos están luchando por mejorar la calidad. Están dedicándole esfuerzos enormes. Pero le están dando recursos, ¿verdad? Le están dando recursos, claro. pero siempre hay una brecha. Durante algún tiempo debatimos si el problema era que había que tener la calidad sin darle los recursos. Mira, Juan Bolívar. Y decíamos nosotros, primero son los recursos y después vamos a buscar la calidad, que esos recursos se inviertan bien, pero no habrá calidad nunca sin los recursos. Mira, hay una licitación ahora mismo en la Oficina de Cooperación Internacional con fondos del BID para determinar el desempeño, la efectividad de la tanda extendida versus la escuela regular de 8 a 12 comparada con la de 8 a 4. Ver cuáles son las diferencias en términos cualitativos
del desempeño de los estudiantes en ambas escuelas. Yo estoy esperando con ansiedad los resultados de ese estudio. Va a tomar, está ahora la licitación, va a tomar 6 meses. 6 firmas calificaron. En 6 meses sabremos los resultados. Pero en Estados Unidos pasa una cosa sumamente dolorosa. Las minorías no tienen acceso a buena educación. Y se ha comprobado con estudios científicos que cuando tú coges una minoría, sea de origen africano, de origen latino, de origen asiático. Chino, asiático. Bueno, los asiáticos no caen en eso porque son los más brillantes. Pero de las minorías que están económicamente deprivadas y tú le das un buen maestro, las posibilidades de mejorar la formación de ese niño crecen en un 100% y van a la universidad. Pues ahí está el desafío. El primer desafío es mejorar la calidad del magisterio. Eso es indudablemente planificar para aumentar las horas dedicadas a las materias básicas. Como y usar los resultados de las pruebas nacionales para mejorar la educación. Incorporar más educación física, más educación artística. Y más en las asignaturas básicas. Y más manualidades también. Más manualidades en la escuela primaria para que se desarrollen esas facultades desde temprano en los muchachos. Muchas gracias a Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, periodo 1991-95, se mantiene activísima. En la Universidad Central del Este, usted mencionó varias veces como que usted, que es lo que es la vicerrectora. Yo soy asesora ejecutiva de la rectoría. Asesora ejecutiva en materia de educación, sobre todo. En materia de educación. Bueno, pues muchas gracias, Jacqueline Malagón, por la compañía de esta mañana. Gracias a ustedes.